Recording in progress. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Saludar a las senadoras, senadores presentes, al Ejecutivo y a todo el equipo del Ejecutivo, de nuestro equipo de la Secretaría. Señora Secretaria, la cuenta. Gracias, señor presidente. La Secretaría recibió las siguientes comunicaciones. Con fecha del día de hoy, la excusa para asistir por su inasistencia a esta sesión de la jefa del Departamento de Obras Fluviales de la Dirección de Obras Hidráulicas, la señora Marcia Gurto, quien señala que se encuentra haciendo uso de su feriado legal. Con fecha 2 de marzo se recibió por correo electrónico, es una copia de un oficio remitido por el senador José Miguel Durana al señor ministro de Obras Públicas y que dice relación con el decreto de fondos de conservación. Ahí él señala que está una preocupación por la situación que denuncian funcionarios y funcionarias agrupados en distintas asociaciones de funcionarios que nombra por sus siglas y quienes en el marco del decreto de fondos de conservación de la Dirección de Vialidad, el subtítulo 31, no han sido considerados para dar respuesta oportuna y eficiente a los ministerios de Hacienda y Desarrollo Social. Es una copia informativa que él manda a esta comisión. Y con fecha 28 de febrero, también por correo electrónico, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones dio respuesta a una solicitud efectuada por esta comisión con fecha 16 de enero, después de la sesión que hubo en Futrono, referente a la disponibilidad de esa cartera de otorgar un subsidio para una tercera barcaza, para la barcaza Mailén, que puede operar entre Niebla y Correal. Y sobre el particular señalan que están estudiando la mejor solución para mejorar la operación del servicio, la que pudiera considerar la nave fiscal Mailén u otra embarcación privada, así como la fuente de financiamiento asociada. Y finalmente, con fecha 15 de febrero, un correo electrónico del equipo de administración de Lomas San Pedro, que es una SPA, que es una comunidad de parcelas ubicada en la Panamericana, en Cerro del Romeral, de la comuna de Papudo, en la cual dan a conocer su requerimiento y observaciones respecto de la Dirección de Vialidad en Valparaíso y el tramo de concesión Santiago-Los Vilos. Señalan que ellos están pidiendo factibilidad de conexión eléctrica a una de sus parcelas, acompañan los antecedentes y solicitan, bueno, dice que han sido tramitados y solicitan ser escuchados por la autoridad o ser recibidos por la comisión. Esa es la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta o puntos varios? Alejandra. Gracias, presidente. Mire, tenemos varias complicaciones en la ejecución de presupuesto de la DOH, ¿no? Y entre esas complicaciones tiene que ver con algunas restricciones desde el punto de vista ambiental que uno lo entiende, o sea, uno cómo no, si aprobamos una ley, ¿no es cierto?, para poder tener mayores restricciones para que los proyectos se puedan analizar de mejor forma, etcétera. Sin embargo, hay un proyecto en la comuna de Navidad, en la comuna de Navidad, que llevamos 30 años sin poder construir una vivienda social, donde hay 3 comités de vivienda esperando hace mucho tiempo. Son 23.000 millones. Es un megaproyecto, son más de 32 kilómetros para poder hacer este agua potable, que va a beneficiar a una comuna de Navidad como también a la comuna de Litueche. Y la complicación, presidente, que como son más de 10.000 personas beneficiadas, tiene que pasar por un estudio de impacto ambiental. Entonces, yo quiero ver la disposición del Ministerio de Obras Públicas, bueno, hoy día están aquí, ¿no es cierto?, las autoridades del ministerio, para ver si existe la posibilidad de hacer algún grado de flexibilidad en relación a esto, porque no estamos hablando de una extracción de algo ni nada, pero además porque no existe bosque nativo, no existe humedales, no existe nada que pueda afectar, ¿no es cierto?, el medio ambiente, y sí la ventaja de que 10.000 personas puedan tener agua potable. Entonces, lo que yo estoy solicitando, y ya lo conversé con el director subrogante de obra hidráulica, tenemos un proyecto de ley, una moción que no tiene el patrocinio del Ejecutivo.
pero o nos patrocinan y ojalá pudiéramos firmarlo todos, que la idea es que exista un informe del Ministerio de Medio Ambiente o una autorización del Ministerio de Medio Ambiente con un informe de la Dirección de Obras Hidráulicas o del Ministerio de Obras Públicas, porque no es el único proyecto que tenemos con esta envergadura. Entonces, no puede ser que no le estemos entregando, ¿y qué significa hacer un estudio de impacto ambiental? Por lo menos 2 años más. Y no solo 2 años más, sino 200 millones de pesos para poder hacer un estudio, el cual los municipios no tienen esos recursos. Entonces, yo creo que tenemos que flexibilizar esa normativa para situaciones como esta. Eso, presidente, gracias. Senadora, yo lo que sugeriría, teniendo en consideración que entregamos la presidencia en la próxima semana, ponernos de acuerdo con el próximo presidente, que al parecer va a ser el senador Gaona, y a propósito de estos proyectos, poder acumularlo con algunos otros en que hay situaciones similares y poder invitar al ministro, toda vez que, ya sea por patrocinio o por montos o por definición, pudiéramos tener ahí una situación de esa naturaleza. Propongo que eso, más allá de, porque la respuesta no la van a poder dar nuestros invitados que vienen particularmente en este tema. ¿Se le parece eso? Ya, Carlos, adelante. Ahí sí. Es complementario, presidente, a lo que usted señaló, no es distinto en ningún caso. Desde hace un año tenemos una ley que mandata expresamente que el Estado, no dice el gobierno, no dice la Dirección General de Agua, el Estado, y eso involucra al Congreso, al Poder Judicial, a la Contraloría y a todos los organismos del Estado, deben garantizar el derecho humano, el acceso al agua potable y el saneamiento. ¿Ah? Entonces, y es una norma que está establecida por ley. Antes en Chile no estaba, sin prejuicio que pueda estar o no en un nuevo contexto constitucional. Entonces, yo creo que si a ustedes les parece que remitir a los actores involucrados, nosotros incluidos y demás, el SEA, Medio Ambiente, etcétera, bueno, ¿cómo vamos a traducir esto a la realidad? O sea, ¿cómo se garantiza esto? Y como por otro lado se preocupa la institucionalidad de los procedimientos de no dañar el medio ambiente, naturalmente, porque es parte también de las funciones que nos interesan. Pero esto es algo que corresponde ir ordenando. Es una norma nueva, sobre la cual no hay jurisprudencia, hay muy poca doctrina al respecto, y nos permite como quizá avanzar en esa dirección como una salida al respecto. Solamente quería decir eso, senador. Es un buen elemento, yo creo que con eso, Carlos, como asesores del ministro, poder preparar, colaborarle al ministro, y seguramente tendremos otros casos similares en que podríamos hacer una invitación al ministro. Gracias. Vamos a entrar a la orden del día. Señora secretaria, estamos convocados para poder continuar el proyecto de ley de primer trámite constitucional que regula la extracción de áridos. Acá están los boletines 15.096-09 y 15.67609 refundidos que han sido ordenados. Antes que comenzáramos la sesión, hablábamos con el Ejecutivo algunos aspectos que dicen relación con el ordenamiento y cómo vamos a votar. Entonces, la idea es poder avanzar hoy día, al menos en el artículo número 1, que haya alguna sugerencia, señora secretaria, o Carlos, si les parece también en las propuestas que quieren hacer. Milena. Gracias, señor presidente. Sí, tal como usted señala, me había indicado el asesor del ministro, el señor Carlos Esteve, y algunos asesores parlamentarios, que hoy ya en la última sesión fue votado, penúltima sesión, en particular en general el proyecto de ley, por lo tanto hoy día correspondería iniciar la discusión en particular. A este respecto, el acuerdo sería, o la idea, votar el día de hoy al menos el artículo primero, que en el texto que ustedes tienen en el texto comparado se denomina ámbito de aplicación de la ley y señala: la presente ley tiene por objeto regular la extracción de áridos, además de su título habilitante, certificado de origen y venta, restricciones, limitaciones, prohibiciones o condiciones, así como la fiscalización y plan de cierre en los lugares que sean determinados por la autoridad competente. A este respecto, presidente, sin perjuicio de los temas de fondo que puede explicar el Ejecutivo,
habíamos convenido en que el título del artículo fuera objeto de la ley, no ámbito de aplicación de la ley. Y con respecto a la fiscalización y al plan de cierre, que actualmente no hay norma sobre el particular en la indicación sustitutiva, el Ejecutivo va a explicar el alcance que tendría, señor presidente. Perfecto. Carlos Esteves, por favor. Presidente, por su intermedio, saludo a las dos senadoras que también nos acompañan en la mesa. Sí, nosotros nos parece apropiado la sugerencia que nos hizo la Secretaría de que el artículo primero se denomine objeto de la ley, ¿ah? Más que ámbito de aplicación, porque en el caso de ámbito de aplicación da a entender como una suerte de superficie, terreno, locación, ¿ah? Y no sobre qué trata dicha ley. Nosotros creemos que es importante que el artículo primero sea amplio, porque sabemos que progresivamente con indicaciones futuras tenemos que ir agregando elementos que hoy día no están, que no quedan bien regulados y sobre lo cual hay muy pocos antecedentes y estadísticas e información, pero que esta ley va a ir permitiendo esa construcción. Teníamos una duda, por tanto, objeto de la ley, estamos de acuerdo, sin duda alguna. Luego, hay dos elementos más. El primero es que hay una definición que se refiere a fiscalización. Entonces, y efectivamente la mesa técnica con asesores, nosotros hemos señalado y comprometido que vamos a hacernos cargo de una propuesta de incluir un procedimiento de fiscalización, ¿ah? En consecuencia nos parece apropiado, por tanto, mantener el vocablo de fiscalización en el objeto de la ley, ¿ah? Y luego también se habla de plan de cierre. Entonces, ya en el artículo 4 se habla de plan de cierre, en la letra G, si no me equivoco, del artículo 4, pero también desarrollar una normativa vinculada con esto, ¿ah? Con el plan de cierre. Y por último, esto nos interesa escuchar su opinión, pero dice, además de su título habilitante, certificado de origen y venta, que nos parece algo demasiado específico. Entonces, que nos pusiéramos de acuerdo si hablamos de, además de su título habilitante y punto, o en vez de título habilitante, poner además de los certificados de origen y venta. ¿Ah? ¿Perdón? Primero, que nos parece que es un poco detallado. No sé si hay alguna recomendación o sugerencia de usted o de la propia Secretaría. Perdón, señor presidente, yo leí el comparado antiguo y me faltó señalar que está en la última, estaba viendo el otro comparado, en la última columna también está la propuesta del senador Castro para... Claro, por eso claro. están refundidos Sí, los boletines. Sí, pero en la última columna está también la... Presidente, lo que yo entendí, pero el senador Castro está aquí, nos puede aclarar, que él en su propuesta él recogió la moción original. Correcto. ¿Ah? Y en esa propuesta de la moción original luego fue agregando algunas ediciones propias. Pero lo importante es que nosotros podamos hoy día definir y votar el artículo 1, que es lo que nos va a ordenar el resto de artículos. Creo que hacemos el punto en identificar el ámbito de aplicación, el objeto en definitiva, y yo le pediría a la secretaria. Sí, si eliminamos la frase al título habilitante, que es una norma que va a ir posteriormente, que no tiene por qué estar en el objeto, y tal vez, secretaria, si hacemos una lectura con el texto propuesto, eliminando el título habilitante, refunde las dos mociones y nos fija ya el ámbito de aplicación de esta ley. Si pudiéramos darle lectura al... el artículo quedaría de la siguiente manera. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto regular la extracción de áridos, el certificado de origen sería y venta, restricciones, limitaciones, prohibiciones o condiciones, así como la fiscalización y plan de cierre de los lugares que sean determinados por la autoridad competente. Perfecto. ¿Se ofrece la palabra? Yo creo que esa definición que ha leído la secretaria recoge las dos mociones, nos permite fijar el ámbito el objeto de la ley y nos encamina hacia la
la concreción de una ley que dentro de los ámbitos de las facultades que tiene el Ministerio de Obras Públicas permite su aplicación. ¿Les parece si lo ponemos en votación, señora secretaria? El señor presidente pone en votación el artículo primero enmendado en la forma que he señalado recientemente. Senadora Sepúlveda, senadora Gatica, señor presidente, A favor. quedaría aprobado por 3 votos a favor el artículo primero enmendado. Aprobado. Presidente. Presidente, la pena electoral está a favor. Sí, lo importante en eso, agradecer al senador Castro y a su equipo. Ellos hicieron una indicación que la refundimos, recogí elementos que además van a ir planteando dudas o adiciones en el articulado, pero creo que recoge el mismo concepto. Insisto y reitero, la definición, el artículo que hemos votado nos permite ampliar todo lo que necesitamos, pero también entender que en esta ley no vamos a poder regular todas y cada una de las circunstancias. Entonces, tenemos un principio de realidad y de competencia que el propio Ejecutivo lo ha señalado, de que tengamos una ley y podamos despachar un proyecto de ley. Seguramente habrá aspectos adicionales que regular, pero nos permite tener un texto posible en este momento. Carlos Esteves. Sí, presidente. El Ejecutivo quería proponerle a la Comisión, si le parece bien, que el actual artículo 3º pasa a ser parte del título primero, como un nuevo artículo 2, en lo formal, porque son definiciones, y estas definiciones se pueden entender como parte de las discusiones generales. Y entonces, si les parece bien, le gustaría someter esto a su consideración. Me parece bien, Carlos. Sería bueno darle la lectura a usted o la Secretaría para efectos de poder incorporarlo como número 2 y avanzar en esta sesión. Sí. Milena. Sí, señor presidente, tal como usted lo señala también el asesor del Ejecutivo, habíamos hablado también sobre la conveniencia de que el artículo 3º pasara a ser artículo 2 para que quede bajo el alero del título primero, disposiciones generales, puesto que son definiciones para efectos de la ley. Señor presidente, no sé, aquí tenemos varias definiciones. Le doy lectura al artículo 3º que pasaría a ser 2. Definiciones. Para efectos de la presente ley se entenderá por áridos, material pétreo inerte con relación aglomerante que se emplea en la confección de morteros y hormigones y que incluye tanto las arcillas superficiales, arenas, ripios, gravas, rocas y demás materiales áridos aplicables directamente a la construcción a que hace referencia el artículo 13 del Código de Minería. Es igual a la del senador. También está la definición del senador Castro, que dice: áridos, el material pétreo inerte con relación aglomerante que se emplea en la confección de morteros y hormigones y que se clasifica en arenas y gravas. En consecuencia, se encuentran sometidas a la presente ley las arcillas superficiales y las arenas, ripios, gravas, rocas y demás materiales áridos aplicables directamente a la construcción a que hace referencia el artículo 13 del Código de Minería. Solo para precisar, dicen lo mismo en otro lenguaje. Es decir, en el lenguaje de la indicación del Ejecutivo, lo que hace es ponerlo en el mismo nivel la relación de género-especie. Entonces, por eso aquí lo señala, entonces incluye las arcillas superficiales, arenas, ripios, gravas, rocas, pero no hay una contradicción en las definiciones. Lo que podríamos hacer es proponer en votación la definición que ha hecho el Ejecutivo, que nos ha ayudado, entendiendo subsumida la indicación del senador Castro. Para no votarla, habría que votarla en contra, votarla otra a favor. Entendámosla subsumida en el proyecto, considerando que la definición género-especie. En votación, secretaria, la primera lectura que usted hizo. Ya, el señor presidente entonces pone en votación en base al texto propuesto por el Ejecutivo la definición de árido. Senadora Sepúlveda.
Senadora Gatica. Señor presidente. A favor. Muy bien. Aprobado 3-0, entonces la definición. Aprobado. ¿Habría acuerdo en votación? ¿Quiere que le lea lo que dice el artículo 30 y 35? Muy bien, para que quede consignado. Muy bien. El artículo 30. No. Sé lo que dicen, sé dónde están. Sabe varios. Nunca me aprendí un artículo de memoria. Sí. Artículo 30, Código de Agua, dice: alveo o cauce natural de una corriente de uso público es el suelo que el agua ocupa y desocupa alternativamente en sus creces y bajas periódicas. Para los efectos de este código se entiende por suelo desde la superficie del terreno hasta la roca madre. Ese artículo, la modificación del código, lo que hizo fue cambiar una definición en 2D a 3D, también en profundidad. Solamente voy a leer el inciso primero. El 35 dice: alveo o lecho de los lagos, lagunas, pantanos y demás aguas detenidas es el suelo que ellas ocupan en su mayor altura ordinaria. Este suelo es de dominio privado, salvo cuando se trata de lagos navegables por buque de más de 100 toneladas. Entonces, lo que estamos haciendo aquí en la definición es que incluye lagos y lagunas y incluye los cauces de ríos. Eso es. Perfecto. Buena la aclaración y la lectura, y que se consigna como referencia en la letra B. En votación, Ya, el señor presidente pone en votación en la letra B cauce natural o alveo. Senadora Sepúlveda. Senadora Gatica. Señor presidente. a favor. Aprobado 3-0, entonces, literal. Aprobado. Continuamos con la letra Letra C. Titular de un proyecto de extracción, persona natural o jurídica responsable de la extracción de áridos en un polígono determinado. ¿Se le parece? ¿Habría acuerdo para aprobarlo con la misma unanimidad? votación. Con la misma votación. Aprobado. Letra D. Título habilitante para la extracción. Eso, esa definición, a pesar que las del objeto corresponde que quede igual Como la definición. como la sacamos del objeto. A ver, hay un capítulo que se refiere a esto luego. Entonces, No, pero nosotros estamos poniendo en las definiciones. Sí. Por eso, yo creo que es bueno entender qué es lo que dice el título habilitante para extracción. O sea, es bueno definirlo. En la medida que hay definición, hay sujeto de recursos, y ofrezco la palabra del Ejecutivo sobre. presidente, sobre este punto no tenemos ni observación de la mesa técnica de asesores ni una propuesta de indicación de parte del senador Castro. Senador Castro. La verdad, presidente, que me parece bien la definición. Perfecto, entonces La leo, presidente. leámosla. Título habilitante para la extracción, resolución de la Dirección de Obras Hidráulicas por la cual se evalúa técnicamente y accede a la extracción de árido bajo condiciones determinadas en un cauce natural o su zona de regulación anexa. Perfecto. Si le parece, con la misma votación. Se aprobaría 3-0. 3%. Letra E. Catastro de áridos de la Dirección de Obras Hidráulicas. Base de datos de carácter público a cargo de la Dirección de Obras Hidráulicas que registra la información relativa a habilitaciones, restricciones o prohibiciones de extracción de áridos. Se ofrece la palabra, Carlos. Presidente, el mismo comentario. Es decir,
no hubo diferencia en la discusión de la mesa técnica, no hay propuesta de indicaciones. Perfecto. Si le parece, con la misma Con votación. la misma votación de 3-0 se da aprobada Aprobado. la letra E. Letra F. Zona de regulación anexa de un cauce natural. Área en la que se restringen o limitan la extracción de árido en los cauces naturales, constituida como franja paralela al alveo y en torno a él. La dimensión de la franja o radio de restricción es de al menos, será de al menos 100 metros, medidos en terrenos desde la línea de inundación en dichos cauces, asociada a una crecida de periodo de retorno de 100 años, o, en su defecto, una definición geomorfológica de dicho cauce, comprendiendo suelo y subsuelo, sea público o privado. Se procede la palabra al Ejecutivo. Presidente, si bien es del interés de todos los miembros de la comisión de que en el futuro también sean objeto de regulación aquellos pozos rastreros que se encuentran en zonas privadas, por esta vía uno entra a una parte importante de pozos rastreros que se encuentran en terrenos privados. Muchos de ellos están muy cerca de los ríos o de los lagos y lagunas, pero tenemos una excusa jurídicamente válida para entrar en esta discusión, porque está fuera del bien nacional de uso público, pero se trata de pozos que pueden y normalmente producen una interacción hidrológica o hidrogeológica con el cauce. Entonces eso nos permite jurídicamente entrar a esto, y esto permite ampliar el ámbito de competencia de la Dirección General de Agua y de fiscalización, que será parte del artículo que llevaremos a la mesa técnica para su discusión. Entonces nos parece apropiada la propuesta. Luego la propuesta establece un mínimo. Dice, no dice hasta 100 metros, sino que dice desde 100 metros. Y también plantea desde su máxima crecida. Entonces, como esto va a ser objeto de discusión, porque no vamos a encontrar con cercos, esa es la realidad, no vamos a encontrar con cercos, al menos estamos planteando que este es el cauce hoy, no puede discutirse al menos estos 100 metros, porque la ley es perentoria al respecto y te pone un mínimo. Se podrá luego discutir cómo vas ampliándolo en función de los datos geomorfológicos o de la historia satelital de cuáles han sido las máximas crecidas. Pero por lo menos lo que hace es reducir este conflicto y dar cierta certidumbre que a menos en esta faja, y luego en un futuro, a la medida que tú vayas comprobando lo otro, lo puedes ir aumentando, el ámbito de acción e interacción sobre cualquier pozo rastrero que esté contiguo a los cauces. Eso es lo que se propone, presidente. Perfecto. Solo como para la historia de la ley, Carlos, es importante lo de los 100 metros, más allá de ser una cifra una cantidad que se determina, es un margen referencial para efectos de poder tener el espacio de aplicación de esta medida de extracción. Al menos 100 metros. Al menos 100 metros. Perfecto. Si le parece, ¿Habría acuerdo para aprobar la letra F con la misma votación? la misma votación. Muy bien. Aprobado. Aquí el senador Castro, nosotros lo hemos puesto al menos aquí a continuación, propone una definición de plan de abandono. Consiste en aquel plan exigible a todo proyecto de extracción de áridos cuya ejecución esté sujeta al servicio de evaluación de impacto ambiental, el cual tiene por objeto restituir la superficie de tierra que fue afectada temporalmente por la actividad extractiva o su estado anterior a condiciones similares, o bien asignarle a esta un uso nuevo. Se ofrece la palabra. Una referencia, sin perjuicio de dar la palabra al senador Castro y a su equipo técnico. Carlos, si me ayudas también en esto. Nosotros el mejor programa de cierre que se ha regulado fue el que se hizo en un momento a propósito de faenas mineras. Obviamente aquí estamos en una dimensión distinta porque son generalmente en zonas bastante más accesibles y no son de la dimensión de faenas mineras, que muchas veces hay rajo abierto o hay extracción subterránea. Y ahí yo me acuerdo que dimos una discusión importante del cierre de faenas mineras. Y
sé que el senador Castro hace está fraseando los antecedentes. Me gustaría poder escuchar ahí, más allá de votar un artículo u otro, tal vez, senador, escuchemos al Ejecutivo primero y vemos en qué redacción nos quedamos. Sí, yo creo que tenemos que entender que tiene que haber un cierre y el plan sí, el plan de cierre, pero acá nosotros estamos hablando de abandono. Bueno, presidente, como ustedes gusten, si quieren, escuchamos primero al señor Castro o si quieren nosotros damos nuestras primeras impresiones. Escuchemos al Y senador Castro primero para argumentar Gracias, la presidente. invitación. Le pido para que Daniel, el asesor, haga la explicación. Daniel. Gracias, presidente. Sí, en este caso, lo que habíamos conversado, nosotros habíamos planteado esta situación por la diferencia cuando hay el cierre y el abandono son dos puntos que se dan mucho en la zona. Entonces, el cierre es lo formal, pero el abandono es lo que hacen muchas veces las personas que se ganan una extracción. Entonces, se consideró en su momento incorporar esto para que se hiciera mención a lo menos en la ley de que tenía que haber un procedimiento para en el caso que se diera este abandono. O sea, que no quedara como tierra de nadie, porque en el fondo no había una regulación clara de quién se hacía cargo de un abandono de una obra. Entonces ese era el punto, pero Y si nos ayuda un poco en la misma situación, yo, independiente, como digo yo, nunca enamorarse de las redacciones de uno, pero sí en el concepto. Ustedes hablan de plan de abandono y cierre simplificado. El cierre simplificado, ustedes se refieren al que cierra, termina su faena y lo cierra. Yo creo que tenemos que consignar esa situación porque el abandono muchas veces es simplemente por tema de costo, que dicen yo terminé y me voy nomás y lo dejo botado, no me hago cargo de... escuchemos al senador Castro y luego... Presidente, muchas veces también el abandono es por irresponsabilidad de quien está haciendo la extracción. Entonces, perfectamente se podría redactar con la letra C, que podría generarse ahí también un cierre certificado, pero también entendiendo que es una obligación de quien está haciendo uso de una extracción de que tenga la responsabilidad final de poder dejar de la mejor manera posible ese lugar. Carlos. Sí, presidente. Nosotros consideramos de que una cosa es la conversación de abandono y de un programa de cierre, pero si no tenemos a la definición que se nos pone aquí, primero, el abandono, como lo entendemos nosotros normalmente, uno no lo planifica. ¿Ah? Lo hacen. Aquí estamos hablando de un plan de abandono. Es decir, ¿qué tengo que hacer para este abandono? Entonces, la diferencia entre B y C en la definición que nos propone el senador Castro no es el nombre plan de abandono o programa de cierre, es si tiene o no una RCA, una resolución de calificación ambiental del CEA. ¿Ah? Toda vez que explícitamente se señala, el plan de abandono consiste en aquel plan exigible a todo proyecto de extracción de áridos cuya ejecución esté sujeto al CIA. ¿Ah? El CIA va a sacar, según caso a caso, una resolución de calificación ambiental. Esta resolución no es homogénea. Va a cambiar según las circunstancias. No siempre va a señalar que debe restituir enteramente la superficie de tierra que fue afectada. Puede señalar otra mitigación u otra medida. Y en el caso que no tienen CIA, se hablaba de un programa de cierre simplificado. Entonces, a nuestro juicio, la letra G es más genérica, ¿ah? Que está en la columna del medio y que se refiere a plan de cierre, que es conjunto de medidas y acciones destinadas a mitigar los efectos que se derivan del desarrollo y la extracción de áridos, los cauces naturales o zonas de regulación anexa, asegurando la recuperación o rehabilitación del suelo a las características anteriores al inicio de las faenas. Y si les parece bien, nosotros podríamos sugerir agregar para incorporar la idea que tiene de diferenciar ambas situaciones el senador, agregar después, punto seguido, dicho plan deberá diferenciar medidas y acciones según si existe o no una resolución de calificación ambiental. Entonces, quizás así estamos recogiendo. ¿Me parece? ¿Sería punto seguido o punto aparte, Carlos, para ver Yo creo que seguido, porque así queda fácilmente interpretable como dentro de la letra G. Pero Perfecto. ¿Le parece, Alejandra? Yo entiendo lo que plantea el senador Castro, que me parece pertinente, ¿ah? Pertinente, porque tú
tú dices, bueno, ¿qué pasa con aquel que deja, ¿no es cierto?, la faena ahí y no hay ninguna consecuencia, ¿no? Ahora, yo entiendo que una cosa es el plan de cierre, ¿no? Simplificado no, pero un plan de cierre, pero yo haría algo un poco más macizo en relación al abandono, fíjate. Pero eso es fiscalización Claro, es y fiscalización. sanción. Claro, tú es fiscalización, entiendo, pero también tú dices, bueno, ¿qué es lo que ocurre si está bien tipificado en la fiscalización? Perfecto. Pero también es bueno plantear aquí, en términos conceptuales, qué pasa con el abandono, cuáles son las características que podrían ocurrir frente a ese abandono, o las consecuencias de ese abandono. No sé, no me pareció tan extraño, o sea, un plan de abandono quizás no como plan, ¿no? Sino más bien el concepto de cuándo se entiende abandonada una obra, ¿ah? ¿Cuándo se entiende abandonada una obra? Y las consecuencias de ese abandono, que las consecuencias de ese abandono se ven después en la fiscalización. Pero el concepto de abandono, porque no es menor el concepto de abandono, ¿no? O sea, Nosotros compartimos que esto puede... es frecuente. ¿Mm? Senador, con su permiso. A ver, nosotros creemos que obviamente esto no es parte de un plan. ¿Ah? Por tanto, no era estar ni en plan de cierre, pero sí compartimos naturalmente y con el equipo técnico, y Hermes por su parte puede recordarnos esto en la mesa de trabajo, que tengamos una medida fuerte, incluso podemos discutir si pueden haber alguna acción penal o qué sé yo, sobre ciertos tipos de abandono. ¿Ah? Obviamente al legislador no le interesa en todo lo que es su regulación y planificación decir, ay, si usted abandona, abandona y luego hagamos un plan. Obviamente nosotros queremos que eso no sea objeto de regulación del plan de cierre. Lo que estamos hablando es que quien está extrayendo con autorización, no la autorización ilegal, sepa que cuando cierra su intervención tiene que restituir o conformar o equilibrar la situación o recuperar o rehabilitar. Entonces, y eso va a ser distinto según si tiene una RCA que le pone específicas, condiciones específicas para hacerlo. Pero si no hay una RCA, tenemos que tener también una propuesta regulatoria que puede estar en un reglamento, en una resolución fundada, pero bajo un mandato legal, por cierto, en esta medida. Y paralelamente, nosotros podemos comprometernos en la mesa técnica para poner normas de fiscalización y sanciones a la situación de los abandonos. Perfecto, yo creo que se avanza en la línea, Carlos, con la definición. Sería bueno poder escribirla o poder frasearla. Con eso incorporamos el abandono, el abandono como una realidad que puede estar ante alguien que nos cierra. Y me hacía alguna referencia. Perdón, pero usted propone que agreguemos abandono en los vocabularios, No, en los áreas, no, en la frase como lo leíste. en fiscalización. No, en la letra G. Tú señalabas el punto seguido en la frase que lo vamos a... Con o sin RCA, ¿eso? Claro. Ya, perfecto. Alejandra me hacía un comentario también del equipo técnico, por favor. Al final, en realidad, de la votación de las definiciones, entonces es al final de la última, de la factibilidad. Pero bueno, lo adelanto, que lo hablábamos con Carlos antes, sobre la definición también del certificado de origen, que independiente de que está tratado en el artículo 4, en la trazabilidad, creo que queda más ordenado y coherente si es que se incorpora también la definición del certificado de origen para que esté incorporado en esa sección. Pero es un poquito más adelante. Alejandra Sepúlveda hace una muy buena referencia. Nuestros asesores en esto nos han ayudado mucho y yo les agradezco que se han puesto de acuerdo de posiciones bastante, en un momento que nos encontrábamos una orilla, hay bastante consenso. Entonces, a disposición también que pidan la palabra o nos ayuden en la precisión de alguna situación. Lo que le pedí a Carlos que nos redactara el punto seguido que vamos a votar a propósito de la definición en la letra G. Entonces, secretaria, leamos completo cómo quedaría la letra G Sí. para efectos de poder votar. Gracias, señor presidente. La Secretaría entiende entonces que el lugar en la página 4 comparado de las letras B y C que propone el senador Castro, la comisión estaría por aprobar la letra G, incorporando la siguiente frase final a la que le voy a dar lectura, que incluiría, como punto seguido, que incluiría lo que el senador Castro proponía en sus literales,
Quedaría plan de cierre, conjunto de medidas y acciones destinadas a mitigar los efectos que se derivan del desarrollo de la extracción de áridos en los cauces naturales o zonas de regulación anexa, asegurando la recuperación o rehabilitación del suelo a las características anteriores al inicio de las faenas. Dicho plan deberá diferenciar medidas y acciones según si existe o no una resolución de certificación ambiental. Calificación ambiental, eso yo leí mal. Entonces sometemos a votación la letra G en los términos que ha dado lectura la secretaria. Senadora Sepúlveda, senadora Gatica, señor presidente. A favor. Quería aprobar la letra G con la oración final. Aprobado. Y bueno, no finalmente, pero finalmente al menos lo que está propuesto en el texto, letra H, factibilidad de extracción, certificado que refleja la viabilidad técnica de extracción del recurso árido en el sector consultado, incluyendo la disponibilidad y capacidad de recuperación sedimentológica, entre otros elementos. Se ofrece la palabra, Carlos. Presidente, básicamente luego se desarrolla, pero lo que se proponen es que puede haber un sí o un no antes de iniciar todo un procedimiento que es una suerte como de solicitud de admisibilidad. ¿Ah? Si se trata de una solicitud de extracción en lugar en que por la extracción de áreas que han habido, qué sé yo, no existen las condiciones, ¿ah? Y la viabilidad o la capacidad de que se pueda recuperar sedimentológicamente en un lapso adecuado de tiempo el lecho, entonces ahí, en virtud de estos elementos, se puede decir no, ¿ah? Hasta que se cumplan ciertas condiciones, que es distinto a la regulación del procedimiento de entrega de la concesión para las extracciones de áridos, presidente. Perfecto. Alejandra. Gracias, presidente. No sé si queda claro quién es el organismo competente para eso. ¿Será la municipalidad o la DOH? ¿Pero queda claro con esa definición o habría que incorporarlo? Hacer la referencia del organismo competente, ¿será necesario que lo señalemos que es la Dirección de Obras Hidráulicas? Yo creo que la historia de la ley, presidente, me parece pertinente que quede, a mi juicio, en la discusión de el actual artículo 2, que va a pasar a ser 3 y 4, esto se va a precisar, pero creo que es mejor que se diga y que quede en la historia de la ley, por supuesto. Perfecto, entonces que quede en la historia de la ley sin perjuicio que la referencia del artículo 3, cuando votemos el 3, será referencia a todas las facultades que tiene la Dirección de Obras Hidráulicas. Entonces, en votación en los términos que se ha dado lectura, con la precisión que se ha señalado que este certificado corresponde a la Dirección de Obras Hidráulicas. Yo creo que no, que si lo ponemos acá habrá que hacer referencia en cada uno, más bien como técnica, hagámoslo en el artículo 3, que la Dirección de Obras Hidráulicas será la entidad, que es la entidad regulatoria para todos estos efectos, de todas las autorizaciones que corresponden. Pero queda en la historia de la ley y quedará más claro aún en el artículo 3. En votación. El señor presidente pone en votación la letra H, factibilidad de extracción. Senadora Sepúlveda, senadora Gatica, señor presidente. A favor. Que aprobada 3-0. Aprobado. Presidente, Carlos. dos sugerencias formales. La primera es que si les parece bien que la Secretaría se le permita ordenar los literales en orden alfabético, el glosario, para que quien busque pueda buscarlo alfabéticamente, porque no está en orden alfabético. Ya. La segunda, si es que les parece bien, es que, como su asesora planteó que podía ser conveniente una definición de certificado de origen, y el artículo 4 se refiere al certificado de origen y al certificado de comercialización, quizás que la comisión, si le parece bien, que deje abierta la posibilidad de agregar una letra, cosa que después de discutir el artículo 4, si nos parece que
no es del todo preciso o es ambigua lo que decía desarrollo, se pueda incorporar una definición de los certificados, pero hay 2 certificados en el artículo 4, no solo uno. Está el de origen y el de trazabilidad, entonces, por eso. Carlos, antes de tomar una decisión, Alejandra, me parece bien. Sí, yo creo que es muy interesante cómo estamos creando esto. Mm. Entonces la idea a lo mejor de dejar abierto Sí. este artículo, ¿no? Mm. Para ver si existen algunos otros conceptos que se puedan ir desarrollando a lo largo Muy bien, la Alejandra. O sea, discusión. puede haber alguna otra definición o puede haber otra precisión en lo que se hacía referencia de quiénes son los organismos que van a expedir estos certificados. Damos por aprobado el artículo 2 con la posibilidad de partida poder ordenarlo, otras definiciones y ordenarlo alfabéticamente, otras definiciones o precisiones para su... Perfecto, habría acuerdo con eso. Estamos alcanzando un alto nivel de consenso y de creatividad para una regulación, pero esto al menos permite que podamos tener una buena legislación. El acuerdo, estimados colegas, es precisamente era despachar estos 2 artículos, cambiando el orden del número 2, y para la próxima semana, que también lo adelanto, va a ser vamos a presentar la renuncia para proceder al reemplazo. Yo lo que les pediría es que trabajáramos intensamente en el 3 y 4, poder al menos despachar un artículo más, o Carlos, tú hacías una referencia que tal vez se requiere un tiempo más. Pido que nos pongamos de acuerdo en eso para hacer una sesión lo más provechosa. Ya. Bueno, entonces pongámonos de acuerdo inmediatamente, veamos lo del TAC, que vamos a tener discusión inmediata, y con estas 2 aprobaciones podemos construir el 3 y 4 con la administración que viene en la presidencia. ¿Vale? Ya. Muy bien, muy bien. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias.